Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 6 de Efesios. Estaremos considerando un pasaje en particular, un versículo en particular, el versículo 4, donde vamos a examinar lo que el Señor nos enseña acerca de la instrucción de nuestros hijos. La tarea principal de un padre es la instrucción de sus hijos. Esta exhortación del apóstol Pablo va dirigida a ambos, papá y mamá, es obvio, pero nosotros hoy nos enfocamos en los papás, así que todo lo que diga va directamente, específicamente dirigido a nuestros padres cristianos. El pasaje que estaremos considerando es Efesios 6:4, dirigido a padres cristianos, cuando Pablo dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En pocas palabras, el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, provee a los padres cristianos con dos principios fundamentales de instrucción que estaremos desarrollando. Va dirigido en particular a papás cristianos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, entre paréntesis, fueron escritas a cristianos, a redimidos, al pueblo de Dios. Y por lo tanto, esta instrucción va dirigida a padres cristianos. Noten que Pablo comienza la epístola en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Eso se refiere a los creyentes, a los redimidos, a la iglesia de Dios en Éfeso. Y por lo tanto, esta instrucción particular es a santos padres, por decirlo así, cristianos. Este es el patrón de Dios para los padres. Y para comenzar, quiero que recordemos algo que es de tremenda importancia para nosotros como creyentes. Como pueblo redimido de Dios, fuimos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser separados del mundo. Esta distinción afecta a todo aspecto de nuestra vida y en particular afecta nuestras relaciones con otros. Obviamente comenzando con nuestra relación en familia. Porque hemos sido redimidos, porque el Espíritu de Dios reside en nosotros, porque tenemos la palabra de Dios, porque hemos sido transformados, regenerados, tenemos vida nueva en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo. Como dice Pablo en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque eso es verdad. Esta instrucción va dirigida ahora a padres cristianos a que sean diferentes y que instruyan a sus hijos de una manera diferente a lo que normalmente la gente piensa es educar a los hijos. Noten que en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol se dirige a estos creyentes, que incluye a los papás, en esta porción. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos todos vivir de una manera digna de la vocación, de nuestro llamamiento. Y como padres cristianos somos llamados a vivir de una manera digna de nuestra vocación, no solamente como hijos de Dios, sino como padres cristianos. En el capítulo 5, versículo 8, Pablo dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estaremos considerando la instrucción a nuestros hijos. Y una cosa que debo decir desde el comienzo es que esta instrucción va dirigida a padres cristianos que posiblemente la mayoría de ellos no fueron cristianos sino hasta adultos. Quiere decir que ya posiblemente habían tenido hijos, habían tenido hogares donde sin duda esos hijos no fueron criados en los caminos del Señor. Pero a los padres cristianos, Pablo se dirige a ellos de una manera singular
Y quiero que aunque veamos lo que nos dice el apóstol Pablo y nos cause a veces un poquito de incomodidad, porque a lo mejor algunos de nuestros hijos no están caminando en los caminos del Señor, pensemos con mucho cuidado lo que el apóstol nos instruye acá, ahora, a nosotros, como padres cristianos, abuelos cristianos. Y que el Señor nos tome donde estamos y Él lo hace, y a partir de ahora debemos ser obedientes a lo que Él nos dice hoy. ¿Ok? Entonces, somos diferentes por vocación y debemos ser diferentes por conducta, que es lo que el apóstol nos está enseñando acá. Siempre el pueblo de Dios fue diferente. Desde el Antiguo Testamento leemos en Levítico, por ejemplo, 18:1, el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, su pueblo escogido, que son diferentes por vocación, son el pueblo de Dios y no deben vivir según las costumbres y del resto de las naciones paganas que les rodeaban. Salieron de Egipto, ahora van a entrar a Canaán, una tierra que no conocían, que había sido poblada y estaba poblada por gente impía, pagana. Y acá Dios les advierte, sean distintos a estos. Esa es la instrucción de Dios siempre al pueblo, a su pueblo, aún en el Nuevo Testamento. Recuerden el capítulo 6 de 2 de Corintios 17, el apóstol Pablo dirigiéndose a creyentes, a nosotros, dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo que sigue dice, el versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Observan eso? Fuimos llamados a ser distintos como pueblo de Dios. Dios ha mantenido ese estándar para su pueblo a través de la historia. Ese estándar, esos principios que distinguen nuestra conducta, se encuentran en la Escritura, se encuentran en la palabra de Dios. En otras palabras, Dios nos dice: conduce tu vida siguiendo el patrón que yo establezco en mi palabra. Esa es la única manera de vivir. En este libro de Efesios, la epístola, en el capítulo 5, Pablo ya ha instruido sobre el patrón de Dios para los esposos. Esposos, amad a vuestras esposas. El patrón de Dios para las esposas. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. El patrón de Dios para los hijos. Obedeced a vuestros padres. Y aquí en particular, ahora el apóstol Pablo instruye a los padres a dirigirse, a instruir a sus hijos en los caminos del Señor, o sea, en su palabra. En cada caso, Dios nos instruye a seguir un patrón distinto al mundo, a la sabiduría del mundo. No es similar a lo que se escucha en la psicología secular o lo que es políticamente correcto, o lo que se escucha por ahí de cómo educar a los hijos. No, esta es sabiduría de Dios porque está en su palabra. Es su palabra. La Biblia desde el principio nos hace ver que como padres nuestra dependencia es de Él en cuanto a todo y particularmente en cuanto a la instrucción de nuestros hijos. En Génesis 4:1 dice ahí, versículo 1, y el hombre conoció a Eva, este es Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y esto es lo que dice Eva ahora. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Noten eso. Eva reconoce que los hijos son del Señor. Él es el que permite que la mujer sea fértil. Hay parejas que
aún en nuestro medio, que han querido tener hijos y quieren tener hijos, pero no han podido. Y recordemos que los hijos son de Él. Nos dice el Salmo 127:3, he aquí don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Él da, y Él a veces no da hijos. Pero sí, los hijos son de Él, son del Señor. Y si ese es el caso, entonces Él sabe, Dios sabe cómo estos hijos deben ser educados para su gloria y bendición de sus padres, de su hogar y de otros. Si los hijos son un dolor a sus padres, si se convierten en una pesadilla para ellos, es porque el patrón de educación de Dios, de alguna manera, no se ha seguido apropiadamente. Y eso es consecuencia del pecado, siempre. Como dije, algunos de ustedes han tenido hijos y han venido al Señor ya como adultos, sus hijos ya medios criados y con sus mañas que traían, que obtuvieron, sacaron en gran parte en el hogar en el cual fueron criados. Pero aquí Pablo se dirige a hogares cristianos donde esta es la instrucción del Señor para hoy, para los padres. Efesios 6:4 fue dada a ambos padres, sin duda. Hoy nos estamos enfocando en los papás. Fue dada a los padres porque ellos, mamá y papá, tienen la responsabilidad, escuche esto, delegada por Dios de criar a sus hijos y traerlos al punto en que ellos van a honrar a Dios como seres responsables. Criar hijos es una disciplina y una tarea muy, muy difícil. Es fácil tener hijos. Es muy difícil criar hijos, ¿no es cierto? Y la tarea de criar hijos siguiendo el patrón de Dios es difícil. Era tan difícil en la época cuando Pablo escribe esta epístola como lo es hoy. La cultura en la cual Pablo se encuentra y escribe, la cultura greco-romana, no era una cultura amable ni amigable a los niños, todo lo contrario. Era una cultura, sociedad hostil a niños. Y en ese contexto Pablo escribe. Ellos sabían lo que la sociedad sentía o pensaba acerca de los niños. Por ejemplo, Séneca, el conocido orador romano, escribió, matamos a un buey salvaje, estrangulamos a un perro rabioso, enterramos un cuchillo en el ganado enfermo y a los hijos que nacen débiles y deformados los ahogamos. Esa era la actitud romana para con los niños. O sea, no era una sociedad linda en la cual uno crecía. Había favoritismo para los varones y para las mujeres era difícil la cosa, especialmente si había niños que nacían deformados, como aquí escuchamos, de alguna manera. Esa era la actitud que se reflejaba entre los romanos acerca de los niños. Por supuesto, eran maltratados, abandonados como basura en algunos casos y en otros aún asesinados. En nuestra época decimos, bueno, eso era en Roma, pero pensemos, en nuestra época no somos muy distintos. No, pensamos, miren, millones y millones de niños son asesinados cada año en este país por medio del aborto. La gente no piensa que los niños en el vientre son niños, pero sí son niños. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David en el Salmo 51. Desde el momento de concepción, una persona es niño o niña. Por supuesto, en nuestra sociedad no solamente existe lo criminal del aborto, sino que existen muchos casos, los niños crecen sueltos, se les abandona, quedan en manos de agencias sociales para que otras familias los críen. Muchos niños se crían sueltos y aún terminan siendo usados, algunos de ellos en la terrible
industria de pornografía infantil. O sea, vivimos en un contexto que es hostil a niños. En Latinoamérica, en las ciudades grandes de Latinoamérica, hemos visto sin duda por televisión, vemos que hay pandillas de niños sin dirección que viven como animales salvajes. Pululan las grandes ciudades de nuestro continente. Y sabemos entonces que en nuestras sociedades tampoco es una sociedad que es amable para con niños. Es un momento en la historia difícil. En ese tipo de contexto, Pablo ahora escribe estas palabras. Y a nosotros, por aplicación, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Imagínense los greco-romanos que escuchaban esas palabras. No estamos acostumbrados a eso. No conocemos eso, pero esa es la instrucción del Señor. La instrucción del Señor. Y como ya vimos en este mandamiento tenemos una exhortación negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y una exhortación positiva que dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora veamos primero la parte negativa. No provoquéis. Es un término que se utiliza solo aquí en este pasaje y en Romanos 10, 19, donde Pablo está hablando acerca de Moisés y la actitud que el Señor tuvo para con el pueblo de Israel, y leemos estas palabras. Moisés dice, este es Dios el que habla a través de Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Esa es la misma palabra, provocar a ira, que quiere decir irritar, pero de una manera intensa, hacer enojar. Lo que Pablo está diciendo, no hagáis enojar a vuestros hijos. No hagamos aquello que irrita, que provoca, que frustra, que exaspera a nuestros hijos, que trae resultados negativos de amargura, depresión y en extremos hasta suicidio. Expertos en enfermedades mentales en Estados Unidos nos dicen que, esta es una estadística muy interesante, impresionante también, del 10 al 15% de los niños que están de los niños de este país han contemplado o intentado suicidarse. Un cuarto de los niños admitidos en las unidades psiquiátricas de los hospitales tienen que ver con atentados de suicidio. Hasta niños de 6 y 7 años de edad han tratado de quitarse la vida. Algo está pasando en la sociedad. Algo está mal. Sabemos. Vemos las noticias y nos damos cuenta. Es un ambiente caótico, es una sociedad totalmente opuesta a Dios, a sus principios. Y algo está pasando, de tal manera que afecta a millones de chicos. Y la raíz del problema es en cómo fueron criados. El mal no solo está en lo que los padres hicieron, sino también en aquellas cosas que no hicieron. Permítame hablar de algunas cositas que tal vez nos ayudan a ver esto, que contribuyen a provocar a un hijo al enojo, a la ira. El aspecto, en un sentido este sermón es un poco práctico porque quiero que saquemos provechos, papás, de lo que la Escritura nos enseña. ¿Qué cosas contribuyen a provocar a nuestros hijos a ira? Pensemos en algunas. Algunos padres no permiten el desarrollo de independencia de sus hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos chicos que crecen totalmente controlados por sus padres, absorbidos. Sus padres hacen todo por ellos y por lo tanto sus hijos crecen sin la habilidad de tomar decisiones propias. Nunca se les permite gradualmente soltarse de papá y de mamá. Y esto es sobreprotección. Un chico sobreprotegido se va a convertir en un adolescente por lo menos frustrado, si no enojado. Y como padres tenemos que aprender a aflojar la soga de a poquito. Promover a nuestros hijos a la independencia y responsabilidad más tarde como adultos. Por supuesto, en la crianza vamos demostrando eso con nuestro ejemplo también. Pero no es cuestión de mantenerlos siempre
Los chicos crecen, maduran, se desarrollan. Yo recuerdo cuando llegó momentos en la edad de nuestros hijos que tenían cierta edad que sabíamos que teníamos que soltar la soguita y dejar que, y si se tienen que dar un golpe en la nariz, que se lo den, pero ayudarles en el proceso. No es cuestión de mantenerlos tan así que nunca aprenden a ser responsables solos. Eso puede causar enojo, ese tipo de actitud. Otra cosa que puede causar enojo en en nuestros hijos, es cuando mostramos favoritismo a uno de ellos o dos. Hay chicos que crecen como los favoritos de sus padres, con las consecuencias propias de lo que eso trae, ¿no? Ustedes recuerdan la historia de Esaú, la historia de Jacob, ambos favoritos, Esaú de su padre, Jacob de su madre, y ambos jóvenes crecieron y sufrieron las consecuencias tristes de este favoritismo que ya no son conocidas. Esaú llegó a ser un joven lleno de ira contra su hermano menor, y Jacob aprendió a menospreciar a su hermano y a planear estratagemas para salirse con la suya. Favoritismo por parte de un padre y una madre. Tenemos que evitar eso. Es a veces casi inconsciente el favoritismo, pero tenemos que tener mucho cuidado de que eso no suceda. Yo recuerdo hace un tiempo, unos meses tal vez, que vi un video de cuando nuestros chicos eran pequeñitos. Mónica tendría 6 tal vez años, Stevie 3, más o menos, 7, Stevie 3. Y yo en ese video me vi, y la reacción que yo tenía en el video, y me di cuenta, viendo el video, que le prestaba mucha atención a mi hijo, al pequeñito, y la pobre Mónica se desvivía por tratar de atraer la atención, y hacía cositas, y era una escandalosa, pero todo porque quería atención, y yo inconscientemente le prestaba atención a mi niño y no prestar atención a ella. Bueno, Mónica más tarde, como adulta, me hizo saber que ella sufrió creciendo pensando que su hermano era el favorito de papá. Y créanme que yo no lo hice con ninguna intención. Solamente estoy diciendo y me estoy abriendo acá para que ustedes vean que uno puede fallar como papá sin intención. Y bueno, y esa fue la actitud de mi hija. Por años llevó eso adentro y me lo hizo saber, y yo lo vi en un video, que eran esos videos de, qué sé yo, esos viejos, ¿no? Pero qué cosa, qué terrible. Yo creo que me han perdonado, Mónica me ha perdonado, pero puede suceder. Así que tengamos cuidado con eso, porque eso trae amargura, y trae tristeza, y trae enojo en aquel niño que no ha sido favorecido. Bueno, otra cosa que puede repercutir o contribuir al enojo es tener expectativas de nuestros hijos que no son realistas. Algunos padres apabullan a sus hijos con ideas de que estos hijos tienen que ser los mejores en todo. Tienen que sacar las mejores notas. No me vengas a casa a menos que tengas puras A. Ese tipo de actitud. Algunos padres quieren que sus hijos sean los mejores alumnos en la escuela, que siempre saquen las notas más sobresalientes. Otros quieren que sus hijos sean atletas o grandes músicos o lo que sea. Y ponen expectativas en la vida de estos chicos que no son normales. No son razonables. Yo no siempre traje A. Las notas que sacaba no eran siempre A. Yo soy lo que llaman en inglés un B average. ¿Okay? Toda mi carrera como estudiante fui un B average. Nunca saqué, cuando me gradué del seminario, bueno, en el seminario estuve un poquito más, pero alta la B, pero todavía B.
Pero nunca, cuando me gradué, me dieron el summum cum laude y munno ole kindali y el mío era Lordy how come, porque nunca llegué a ese graduarme con esas, qué sé yo. Y ¿saben qué? Yo leí una estadística que los médicos que tienen más impacto en la vida de sus pacientes, todos han sido B average. Y no quiere decir eso que no hay médicos brillantes, ¿eh? No estoy alabando a sacarse Bs de aquí en adelante. Lo que quiero decir es que uno no tenemos que crear expectativas que no tiene caso. El niño, ese muchacho va a crecer y va a ser tan hijo suyo y tan digno si sacó A, B o C. Así que no creamos expectativas que son anormales. ¿Por qué hacemos eso? Porque es nuestro orgullo, no tanto lo mejor para el chico. Seguimos. Les dije, esto va a ser medio práctico y medio reflexionando en mi propia experiencia como padre también. Consentir a los chicos es otra cosa que puede contribuir y sin duda contribuye a frustrarlos. Algunos padres provocan a ir a sus hijos dándoles todo, no permitiendo que se hagan responsables por sus acciones malas. Cuando los chicos se convierten en adolescentes, esperan que todos les sirvan y no piensen que son responsables de nadie. No piensan que son responsables de nadie. Cuando sus expectativas se frustran, se enojan y en algunos casos expresan su enojo con rebelión y una conducta torcida. Puede ser. Puede suceder. Desalentarlos es otro medio que causamos o provocamos ira. Otra forma de provocar ira en nuestros hijos es por medio del desaliento. Se puede desalentar a un chico por medio de la falta de entendimiento, falta de paciencia con él, no alentándolos cuando hacen algo bueno, sino que nos concentramos en lo que hacen mal. Eso desalienta. Yo recuerdo una experiencia, ¿no? Que cuando Stevie tenía la edad de sacar su licencia para manejar, ustedes saben que hay una ley en California que dice que tiene que estar acompañado. Cuando va manejando el muchachito, la hija o el niño, tiene que estar con un adulto en el auto. Bueno, yo decidí ser el adulto en el auto y que manejara. Y yo me acuerdo cuántas veces pobre Stevie se sintió frustrado conmigo porque no manejaba exactamente como yo quería que manejara. Y el pobre estaría más nervioso que nada porque yo estaba ahí. Y por supuesto yo tengo la tendencia a veces a desalentar. La gente me ve y me dice a veces, ¿pero por qué estás enojado? Le digo, no estoy enojado, pero se ve en tu cara. Es que yo hago así y revelo como un espejo todo lo que a lo mejor estoy pensando, sintiendo. Y yo creo que cuando Stevie hacía algo raro, le pondría una cara así de... Y yo me acuerdo que el pobre se desalentó más de una vez conmigo. Pero aprendí a manejar. Bueno, es una ilustración nada más. Usted sabe cómo usted desalienta a sus hijos. Otra cosa que puede desalentar o provocar a ir a un hijo es cuando no nos sacrificamos por ellos o le mostramos que de alguna manera algunos padres piensan que los chicos son como una carga, es una molestia, son una interrupción continua. Hay papás profesionales que piensan que sus hijos interrumpen. Conozco una persona que es mayor ya, ha crecido, por supuesto es una adulta, y de muchas maneras ha manifestado amargura porque según ella no le prestaron atención sus papás desde que era pequeña. Y sí, en un sentido los papás la dejaron suelta, pero creció con esa idea de que mis padres no me prestaron atención, no se sacrificaron por mí. Bueno, eso puede causar dolor en el futuro, así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Otra cosa que puede traer desánimo, o mejor dicho, ira, es ser demasiado estrictos con nuestros hijos. Algunos padres le dan de todo, lo que quieras. Otros son demasiado estrictos, se van al otro extremo. Son inflexibles con
Las criaturas esperan que los chicos se comporten como adultos. Y cuidado que hagan tonteras. Pero los chicos son chicos, ¿no es cierto? Yo me olvido de eso. Tengo nietos hoy. Y vienen a casa y hacen las cosas que hacen los chicos. Juegan, hacen goles, y sacan cosas de todos lados. No. Y me gustaría que cuando vengan a visitarme, estén todos... Vienen a la casa de sus abuelos. Destruyan la casa de sus padres. No vengan acá a hacerme un garage de toda la casa. Pero son chicos. Ayer me dice Bárbara, ¿y estas tarjetas de uno qué hacen aquí? Las barajas. ¿Qué hacen? No sé, estaban debajo de la mesa. Claro, mi nieto había jugado con un amiguito en casa y se habían dejado todas. Bueno, lo único que quedaba como residuo del desorden que hicieron, me acuerdo un día, ahí en casa. Pero son chicos. Henry, son chicos. Dios no nos llamó a ser sargentos con los chicos, sino papás. Conocí a un individuo, hablando de sargento, que trataba a su familia como sargentos, como si él fuera el sargento y todos tenían que, al comando de él, la hora de estudio bíblico, de devocionar en la mesa, todos sentados, abría la Biblia y empezaba a predicar. Y todos se tenían que cuadrar. Cuando el padre... Y lo interesante es que ninguno de esos hijos están caminando con el Señor hoy. Fue un sargento, toda su vida los trató como si él fuera el sargento y esos son sus soldados. Esa no es la manera que Dios nos trata a nosotros. Por eso debemos criarlos en la amonestación y disciplina del Señor, no en estas tonteras que estamos viendo. Otra cosa que frustra a los chicos y tal vez causa ira es no pasando tiempo con ellos. Es una forma de causar desaliento, ¿no? Dejarlos sin el tiempo suficiente en sus vidas, sus problemas, sus anhelos. En otras palabras, descuidándolos. Si hay una ilustración bíblica de eso, es la vida del rey David con Absalón. David no pasó tiempo necesario con este hijo, Absalón. No lo entendió, no lo guió. Y Absalón creció con odio en contra de su padre y trató de dar, pues, ustedes recuerdan, un golpe de estado, quitarle el reino a su padre. Por supuesto, David no lo hizo esto por malo, no lo hizo a propósito. David nos dice en la Escritura, ningún otro hombre en toda la Escritura se describe como un hombre según el corazón de Dios. El rey David fue eso. Y sin embargo uno puede ser muy piadoso, muy hombre de Dios en su relación con él y descuidar a los hijos. Esto es una gran lección para nosotros. Y sabemos cómo terminó Absalón. Entonces, cuidado de descuidar esta área de nuestra vida, prestar atención a nuestros hijos, dedicar tiempo con ellos. Yo sé que toma tiempo ir a los juegos de béisbol, a los juegos de soccer, a esto, a lo otro, y cierta época de la vida de nuestros hijos demanda muchísimo tiempo y atención. Es muy importante, muy importante. Aunque pensemos que no tengo tiempo haz el tiempo para eso. Porque les he dicho varias veces, nuestros hijos se nos conceden a nosotros en una ventanita de tiempo que si desperdiciamos ese tiempo tan reducido, ese tiempo se va y una vez que pasó ese tiempo se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad. Bueno, otra manera de causar enojo es tratándolos como palabras ofensivas, llamándole nombres, diciéndoles cosas, vos esto, vos lo otro. Yo me acuerdo que tenía un amigo de mi edad en Argentina, crecí con él, y los padres siempre le decían, pero pajarón, sos un pajarón. Pajarón quiere decir tonto, estúpido. Sos un pajarón. Continúa el pobre Daniel, se llamaba Daniel. Yo creo que no fue sino hasta la edad de 12 años que no sabía que su nombre era Daniel, porque siempre lo llamaban pajarón. Llegó a pensar que su primer nombre era Pajarón y a lo mejor hasta firmaba Pajarón. Estoy exagerando, ¿me entienden? Pero el punto es que lo maltrataron con abuso verbal, pobrecito. Hasta me da tristeza pensar en él. Yo me acuerdo que triste se veía.
Otros pueden abusar a sus hijos físicamente. No estoy hablando de darle la vara como Proverbios nos enseña. Es importante que haya consecuencias aún físicas de dolor a aquellos que son desobedientes. La Biblia nos habla de eso, no estoy hablando de eso. Pero el golpear a los niños por cualquier cosa. Yo conozco de un individuo que fue golpeado como niño una y otra vez por su padre y sin duda hasta el día de hoy él tiene ese dolor adentro. Fue maltratado. Y a veces tristemente ellos duplican la experiencia ahora con sus propios hijos. Triste. Bueno, estas son cosas simples y prácticas que nos ayudan a ver qué tipo de actitud y acción por parte de los padres provoca ira a nuestros hijos. Ahora veamos la otra cara de la moneda. El elemento positivo en la exhortación de Pablo: no provoquéis, sino, ahora lo positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El Proverbios nos dice que el corazón, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y como vemos en la Escritura, el problema fundamental de todos nosotros, que es el problema de nuestros hijos, es un problema de corazón. Un corazón afectado por el pecado. Nos dice Jeremías 17:9 que el corazón es torcido más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nos dice el Señor Jesús que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. El Señor Jesús dice eso en Marcos 7, 21 y 22. Y el 23 dice: todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esencialmente es lo mismo que leemos en Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. La maldad está en el corazón de todo ser humano. Y debemos entender que nuestros niños nacen con un corazón torcido, con tendencia al mal, igual que cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de criar a nuestros hijos, esencialmente no estamos hablando simplemente de cambiar conducta, sino que buscamos un cambio de corazón, apuntamos al corazón. La conducta, como podemos ver en varios pasajes, siempre está ligada con la condición del corazón. Por eso es que dijimos que nuestra tarea fundamental, y a menudo lo decimos, nuestra tarea fundamental como padres es enfocarnos en el corazón de nuestros hijos. Nuestra tarea primero es evangelística y luego es de discipulador. Lo primero que nuestros hijos necesitan saber en la medida que crecen es que son pecaminosos. Así como sus padres son, como todo el mundo lo es. Y necesitan salvación que Dios puede dar solamente a través y por medio de Jesucristo, su Hijo, quien vino a este mundo para salvar a aquellos que Él vino a redimir. Pero ese proceso de enseñarles, instruirles en esa verdad, comienza desde la niñez, en la palabra de Dios. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. A Timoteo le dice Pablo: recuerda, Timoteo, de quién aprendiste. ¿Quién tiene en mente? ¿A quién tiene en mente? A su madre Eunice y a su abuela Loida, quienes instruyeron a Timoteo desde pequeñito en los caminos del Señor, en la palabra. Nota el versículo 15. Y desde la niñez, esta palabra es brepos, en griego es un niño pequeñito. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te dan sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Entonces, noten que la tarea de los padres es instrucción en las Escrituras, siempre con el propósito de que sus hijos sean transformados de corazón, no simplemente que tengan una conducta socialmente aceptable. Lo que buscamos es el corazón.
Y noten que el medio que Dios utiliza para cambiar el corazón es la Escritura, es la palabra de Dios, en la cual cantamos. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Qué hace? Transforma, convierte el alma. Es la palabra de Dios que Él usa para convertir el alma, para transformar el alma, y es la palabra de Dios que Él usa, su propia palabra, para santificar a los que ya le conocen. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay muchos que por afuera, gente, despliegan una conducta buena, socialmente aceptable. Los mormones son buena gente por afuera, ¿no es cierto? Ustedes conocen, han venido mormones, son educados, se portan bien, se visten todos iguales, los misioneros, que vienen camisa blanca y bicicleta y zapatotes así, y corbata. Pero en general son gente agradable. ¿Pero son del Señor? ¿Conocen a Dios? No, porque nos dice claramente la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese hombre es Jesucristo hombre. Y el Jesucristo que estos predican no es el Jesucristo de la Biblia, es otro. Es hermano de Lucifer, según ellos. Son gente por afuera agradable, pero su corazón es tan perverso y corrompido como el resto de la gente. ¿Me explico? Entonces lo que buscamos no es un cambio de conducta externa de nuestros hijos, buscamos el corazón. Si tienes hijos que todavía no conocen a Dios, tu tarea principal es enfocarte en el corazón para que Dios transforme ese corazón. Y Él lo hace por medio de su palabra. Si tienes hijos que ya son creyentes, tu tarea es enfocarte en el corazón de ese hijo para que sea progresivamente santificado. Y otra vez, el medio es la palabra. Es la palabra. O sea, aquí enseñamos la palabra de Dios, aquí enseñamos la Escritura, aquí enseñamos lo que Dios traza en su palabra. Mejor dicho, trazamos lo que Dios dice en su palabra. Pero esa es responsabilidad también de en nuestros hogares como padres cristianos. Dentro de las posibilidades y habilidades que tengamos, usar la palabra de Dios para tocar el corazón de nuestros hijos, para que lleguen a salvación desde su niñez y también que sean santificados por medio de esa palabra. Rápidamente, para terminar, veamos Deuteronomio 6, de qué manera nos enseña aquí Moisés a instruir a nuestros hijos. Estas son palabras de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, y se dirige particularmente a padres de Israel. Deuteronomio 6. Moisés se dirige particularmente a los padres de Israel y les dice así, comenzando con el versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego comienza a hablar de una vez que entren a la tierra prometida, Canaán, cuidado, porque van a estar rodeados de gente que no conoce a Dios. Entonces lo primero que hacemos al criar a nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? Bueno, según el versículo 4, les enseñamos a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Versículo 4, el Señor uno es. Después les enseñamos a amar a Dios. Versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso lo instruimos, pero obviamente lo tienen que ver y observar en nuestra vida, en nuestro ejemplo. En tercer lugar, les enseñamos a obedecer a Dios con nuestro ejemplo, por medio de nuestro ejemplo y también por nuestras palabras. Dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Papá, cristiano, yo te digo a ti, estarán primero sobre tu corazón. ¿De qué enseñar si no está en tu corazón? ¿Qué le vas a enseñar? Si no eres un ejemplo, ¿qué le vas a decir?
En cuarto lugar, repetimos la enseñanza en varias formas y contextos. No es cuestión de sentarnos ahí con un púlpito y los sentamos a los niños y le empezamos a predicar como que si fuéramos predicadores aquí en la iglesia. De eso no está hablando la instrucción. Es en todo momento, cuando te vas a acostar, cuando hablas con ellos en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, etcétera, etcétera, cuando te levantes. Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús instruyó a sus discípulos. Lo hizo de esta manera. Por ejemplo, el Señor camina con sus discípulos y de repente dice, mirad los lirios del campo. ¿Qué cosa tan profunda? Mirad los lirios del campo y están los tipos mirando los lirios del campo. Continúa el Señor. Noten, no tejen, ni hilan. Os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Cristo enseñó a través de ilustraciones de todo lo que estaba disponible. Mirad las aves del cielo. Están ellos mirando las aves del cielo. Pero detrás de mirar, esta es la lección. Entonces, Cristo enseñó usando ilustraciones de agua, aves, higueras, viñas, trigo, cizaña, peces, cielo, mar. De la misma manera nosotros debemos utilizar todo lo que está a nuestra disponibilidad para enseñar. Para enseñar. Les recordamos, en quinto lugar, la instrucción por medio de lecciones visibles, versículos del 8 al 9. Les enseñamos a mantenerse alerta de los peligros que les rodean en este mundo, que es la instrucción de Moisés a partir del versículo 10 y en adelante del capítulo 6 de Deuteronomio. Y obviamente les tenemos que enseñar de tener cuidado, de no contaminarse con las cosas de este mundo, porque viven en este mundo, vivimos en este mundo. Santiago 4:4 nos dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que advertirle a los chicos de eso. Nosotros no somos del mundo. Hemos sido transformados, hemos sido quitados del mundo. Y ahora pertenecemos al Señor. El mundo es esto, y le hablamos de eso. No tenemos que esconder cosas de los chicos. Los chicos son más vivos que nosotros a veces. Y aprenden cosas que uno piensa que no deben escuchar. No deben escuchar. Ya lo han escuchado con los chicos alrededor. Y se nos queda la boca así, abierta, cuando descubrimos cosas que los chicos saben que nosotros pensábamos que no sabían. Tengo un par de chistes al respecto, pero no es el momento de contarlos. Entonces, les enseñamos acerca del Dios verdadero, que no se olviden de Él, que le amen con todo corazón. Les enseñamos a obedecer a Dios con nuestro ejemplo y palabras. Repetimos la instrucción en cada momento y oportunidad que sea propicia. Les instruimos con lecciones visibles. Les alentamos acerca del mundo en el cual vivimos. Alertamos, no dije alentamos, le alertamos acerca del mundo, el contexto hostil en el cual vivimos, el cual sigue la corriente y valores que se oponen a Dios. Ahora, para terminar, dice Pablo en el versículo 4 de Efesios 6, criadlos en la disciplina del Señor. La palabra disciplina, paideia, donde tenemos la palabra pedagogo, pedagogía, que es la instrucción de niños. Quiere decir eso, instruir a un niño involucra entrenamiento, dirección, instrucción, aprendizaje y a veces implica disciplina por medio del azote. ¿Se acuerdan las palabras de Hebreos 12:5? Además habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Paidea, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, al presente ninguna disciplina, ninguna paidea parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Toda instrucción genuina de un padre o un hijo incluye también disciplina. Disciplina. Cierto dolor.
Entonces, paideia es criar de tal manera un hijo que buscamos la conformidad de su corazón, la parte interna a Dios, por supuesto, de corazón y de conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio, a veces, de consecuencias, de disciplina. Disciplina por mala conducta y recompensa por buena conducta. Y todo esto va acompañado con instrucción verbal, basada en la palabra de Dios. Esa es la amonestación. Nuthesia, dice en griego, que tiene la idea de advertencia, traer a la mente con propósito de advertir. Debemos recordar a nuestros hijos que no solo hay consecuencias físicas y temporales por su mala conducta, sino que hay consecuencias eternas y espirituales de Dios por la desobediencia de las personas. Si no nos sometemos a Dios, vamos a recibir las consecuencias de Él también. La amonestación enfatiza el aspecto verbal de nuestra instrucción y la disciplina, aspecto doloroso a veces de la instrucción. Existe una ilustración en el Antiguo Testamento de un hombre que no instruyó a sus hijos. Y él era un siervo de Dios. ¿Se acuerdan su nombre? Elí, quien a pesar de ser sacerdote del Señor, dejó que sus hijos vivieran impíamente. Y en 1 Samuel 2:12 leemos esto: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor y al final obviamente perecieron en su pecado. Entonces la tarea como padres que tenemos por delante es desafiante, es difícil. Y como dije al comenzar, sé que algunos de ustedes vinieron al Señor ya como adultos, ya habían criado a sus hijos, por lo menos habían sido criados, educados en el contexto normal de cómo la gente usa eso. Y son lo que son, como resultado de la crianza buena o mala que recibieron. Pero el punto es este, que el Señor nos tiene aquí hoy. Y esta instrucción es para nosotros hoy. Padres cristianos, abuelos cristianos, padres que aún no lo son, pero quieren ser algún día, esta instrucción es para nosotros. Nuestro propósito fundamental en la vida es criar hijos, educar hijos, de tal manera que traigan honor a sus padres, pero por sobre todas las cosas que traigan honor a Dios y que sean hombres y mujeres de bendición a otros. Y que por supuesto eso comienza con nosotros, padres cristianos. Nuestra tarea es sin duda desafiante. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación, toma disciplina y los resultados por supuesto quedan en las manos de Dios. Él es el único que puede transformar el corazón. Todo lo que podemos hacer es hacer lo que está en nuestra parte, ser obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Quisiera terminar leyendo una reflexión de un padre mirando hacia atrás después de haber criado a sus hijos. Eso es lo que este padre dice. Y con esto terminamos. Si estuviera comenzando una familia otra vez, enfatizaría algunas cosas, dice él. Amaría más a mi esposa delante de mis hijos. Me reiría más con mis hijos de nuestros errores y gozos. Escucharía más a mis hijos, inclusive al más pequeñito. Sería más honesto al hablar de mis debilidades y no pretendería ser perfecto. Oraría en una forma diferente con mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas con mis hijos. Alentaría más. Expresaría más elogios. Pondría más atención en las cosas pequeñas. Hablaría más de Dios y mi relación con Él. Usaría cada situación ordinaria de cada día para dirigirlos a Dios. Eso mirando hacia atrás. Yo diría, sí, no podría estar más de acuerdo con esto. Eso es criar a los hijos, guiarlos a través de nuestro ejemplo, circunstancias y su palabra aplicada a cada situación. Dios debe ser el centro de nuestra vida y su palabra. Y nuestra instrucción obviamente debe reflejar
lo que estamos aprendiendo de Él. Bueno, feliz Día del Padre. Dijo algo simpático Michael en la primera hora. Si no han recibido un regalo, van a recibir uno ahora, un buen sermón, dijo él. Bueno, si ese es el único regalo que reciben el Día del Padre, bueno, bienvenido sea, pero que disfruten su tiempo y su día con sus seres queridos en sus hogares. Carlos, voy a orar. ¿No? Okay. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por esta oportunidad que tuvimos de abrir tu palabra y ser expuestos a tu instrucción, que es la instrucción del Espíritu Santo, a través de aquellos que escribieron la Escritura. Gracias, Padre, porque tú nos hablas por tu Espíritu y nos hablas específicamente a través de tu palabra. Quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada padre cristiano aquí, que le confortes, le animes. Y, Señor, bendice a cada madre, cada esposa, que tú les animes también, a animar a sus esposos, a hacer lo que deben ser. Señor, gracias porque tú nos hablas y nos hablas a través de esta preciosa palabra que tenemos con nosotros. Señor, bendice a este día a cada uno de los papás que somos parte de esta congregación y concédenos un día de realmente gozo con nuestros hijos, nuestros nietos. Y Señor, te damos gracias, te alabamos por esto. Viene de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.